Bienvenidos los que están por aquí como público asistente. Muchísimas gracias por conectarse. Este, Nosotros, el objetivo de la reunión de hoy es básicamente responder algunas preguntas sobre coronavirus y las vacunas para el coronavirus o para el COVID. Y las preguntas nos han llegado de manera anterior, algunas de ellas, pero ustedes siéntanse en absoluta libertad de hacer sus preguntas en la medida que están desarrollándose las cosas, si entran en nuevas dudas, o si ya las tienen, aprovechen y envíenlas por lo que tiene la plataforma para preguntas. Nosotros hoy estamos aquí gracias a la colaboración de Contoc, que es una plataforma de telemedicina a distancia, y tenemos un panel, pero súper de oro. Son un trabuco tenemos aquí, así que siéntanse absolutamente en libertad de preguntar lo que ustedes quieran, que las respuestas van a ser poderosas. Voy a presentar primero a las dos mujeres. Tenemos a la doctora Lipsen Rodríguez. Lipsen es médico venezolano, internista e infectólogo, especialista en el área de HIV y SIDA. Y en este momento está en Miami en Miami, Florida, atendiendo a sus pacientes a través de la telemedicina con la plataforma de Contoc. Y tenemos además el gusto de tener una preciosura panísima que se llama Mildred Borrego. Mildred es hematólogo. No hayan que creer que yo fui su profesora, porque de ninguna manera. O sea, mentira, sí, fui su profesora. Soy una pava preciosa. Ella es internista, ella es hematólogo, además es mi pañito de batalla en la unidad de trasplantes del Hospital de Clínicas Caracas. Trabaja en el Banco Municipal de Sangre y en el Hospital de Clínicas Caracas. Bienvenido. Gracias. También tenemos otro espectáculo de amigo que es Manuel Vélez. Manuel está ahí con Mildred, lo ven en la ventana, porque ese par de tipos se conocen. Manuel es médico, internista y cardiólogo y trabaja en el Centro Médico de Caracas. Todos venezolanos. Después tengo aquí el honor de presentar a Antonio Ríos. Antonio, además de gran amigo y compadre, el tipo es médico internista, infectólogo venezolano y trabaja en la Clínica Metropolitana de Caracas. Y tengo dos bateadores outsiders, dos venezolanos que están en este momento fuera de Venezuela. Uno es el doctor Alfonso Guzmán, médico también internista e infectólogo que está descosiendo la bola en Chile, trabajando muchísimo con pacientes COVID. Me decía en estos días que tenía más de 10.000 pacientes vistos. Imagínense la experiencia que tenemos esta noche aquí. Y Alfonso está trabajando en Santiago de Chile, en el hospital El Carmen de la zona de Maipó. Y el último, pero no el menos importante, sino también muy importante, mi hermanito querido, Carlos Torres Viera. Carlos es médico venezolano, también infectólogo, que está trabajando en el BATIPS, en el House en Miami, Florida. Entonces, bueno, con este grupo vamos un poco a hacer dos cositas. La primera, quisiera que respondieran unas preguntas que les va a saltar como una cotufita allí, que tiene que ver con, ¿es usted personal de la salud o no es personal de la salud? Simplemente para tamizar la audiencia. Y la segunda pregunta que vamos a tener es una pregunta que se refiere a, aquí está la primera pregunta. ¿Es usted profesional de la salud? Y simplemente le dan enviar su respuesta. Y la segunda pregunta es si en este momento que estamos empezando tuviera a disposición cualquier vacuna, usted estaría dispuesto a vacunarse. Entonces la respuesta puede ser sí me vacunaría, no me vacunaría, no estoy segura. Cualquiera que sea su respuesta, láncenla para nosotros poderla tamizar. Y bueno, sin más, vamos directo a donde queremos ir, que es a las preguntas que ustedes han estado enviando. El tema, dijimos, COVID y estrictamente vacunas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta que tengo que ver aquí es una pregunta que tiene hasta una introducción.
La tecnología que se utiliza ahora para vacunas es una tecnología muy novedosa que no conocemos y que se desarrolló en un tiempo demasiado rápido. ¿Son esas vacunas verdaderamente seguras? Entonces, bueno, quisiéramos empezar, vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, Antonio Ríos. Primera pregunta sería si eso es segura. Sí, es segura. Y para saber, no solamente hay que contestar sí, hay que desarrollar un poco la idea. No es verdad que son tecnología nueva. Si se habla de adenovirus, la que se pone el ARN mensajero, son relativamente nuevas, pero la de los vectores no lo son. Y lo primero que hay que entender es cómo se hacen las vacunas. ¿Qué pasos siguen las vacunas para que puedan ser aprobadas? Y es importante tener en claro esto. Vamos a ir de una forma muy resumida, pero muy clara. Cuando uno empieza a hacer una vacuna, uno empieza primero por la fase cero, que sería la fase como la experimental, la preclínica, la que uno utiliza animales, donde vas a medir, le vas a probar lo que es tu vacuna y vas a ver la respuesta inmunológica en los animales y una toxicidad, que sería la seguridad de que no mate la vacuna a un animal y que no le produzca lesiones. Cuando tú has aprobado esa parte, empiezas a entrar en lo que se llama la fase 1, y ya es una fase ya en pacientes. Cuando tú empiezas a hacer la fase 1, tú escoges, generalmente son decenas de pacientes y vas a medir dos cosas, seguridad y dosificación. Es importante el concepto de seguridad porque lo voy a repetir varias veces. Dosificación para saber de cuánto estamos hablando, lo que hay que ponerlo, y seguridad por si de que tocan pacientes que son generalmente personas sanas, voluntarias, generalmente se escogen poca cantidad, menos de 100, y tú vas a ver cómo va ellos la seguridad de esta vacuna. Esto ya empieza a estar supervisado por un comité que son de expertos, independientemente de los laboratorios que se están estudiando, y que van a revisar cualquier anormalidad que ocurra. Si esto no ocurre en estos primeros decenas de personas, pasa a la fase 2, que es expandir esta cantidad de gente y en vez de ponerlos en decenas, poner en cientos de voluntarios y para eso comprobar si sigue siendo segura la vacuna, lo que estás aplicando. Si esto es así, pasas a la fase 3. La fase 3 es una expansión donde ya utilizas miles de personas. Cuando estamos hablando de miles de personas voluntarias, estamos hablando de 10.000, 40.000 personas y se compara la vacuna que tú estás probando contra un placebo, o sea, con algo que no tiene función de vacuna. Y vas a probar la eficacia de la propia vacuna en prevenir una enfermedad y la seguridad nuevamente. Una vez que esto ya pasa por todos los comités, se publica y se aprueba, es donde uno pasa a la fase 4, que es en lo que estamos ahora, en algunas de las vacunas que ya existen, que sería la aprobación para uso expandido a la población. O sea, eso sigue a un comité independiente y de organizaciones internacionales que hacen seguimiento para ver si la vacuna, en el momento en que se expande a millones de personas, como tenemos ahora, que son más de 120 millones de personas que se han vacunado hasta ahora, hay alguna alteración que tenga que parar en ese momento la prueba de la vacuna. Entonces, todo esto se está haciendo y todo esto se hizo ya con todas las vacunas que tenemos nosotros ahora para el coronavirus. Entonces, sí, esto hace una seguridad de que el riesgo de toxicidad cada vez es menor en la medida en que se han seguido todas estas fases. Y en todas ellas se ha seguido la fase. Lo que pasa es que estamos en plena pandemia, ha habido muchos casos, en la fase 1 y la fase 2, afortunadamente por tener muchos casos, se ha abreviado y en la tecnología, por primera vez, se ha conjuntado la fuerza política de que hay que hacerlo porque la pandemia es importante, la fuerza económica, el músculo financiero, ¿okay? La capacidad de poder determinar el virus que fue desde muy temprano y cómo hacer las vacunas en diferentes tecnologías y luego la aplicación en el campo de acción. Todo esto se conjugó para sacar vacunas en menos de un año y esto es la primera vez en la historia que en medio de una pandemia como la que nos está sucediendo ahora, tenemos vacunas para poder contrarrestar o poder, en lo posible, frenar una pandemia. Esto nunca se había visto antes en el mundo, esto es histórico. ¿Okay? Absolutamente. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Mire, no, solo agregar con respecto a la seguridad, que ya la explicó muy bien
Antonio, por qué desde el punto de vista experimental o de los estudios que se han hecho demuestran la seguridad. Es que, bueno, ya tenemos más millones de personas vacunadas en el mundo, muchísimos con más de 2 dosis de vacuna, muchísimos con más de 2 meses después de la vacunación, y no hay realmente enfermedades realmente complicadas o severas como resultado de la vacuna. De hecho, una de las cosas que más se habló, sobre todo con las vacunas de Moderna y Pfizer, que era la reacción alérgica, un reporte reciente sugiere que realmente es la proporción, o sea, estamos hablando de más de 68 millones de personas vacunadas en ese estudio, analizado durante ese estudio, solo 16 o algo así tuvieron una reacción alérgica de tipo anafiláctica, lo cual lo hace un riesgo mínimo. Entonces, a veces las cosas que salen en la prensa como muy alarmantes, en la realidad no corresponden con la frecuencia o la severidad con la que uno ve. Entonces, eso respalda un poco más la idea de que las vacunas en realidad sí son seguras. ¿Alguien más? Un punto interesante de por qué la vacuna consiguió demostrar tan rápidamente que era efectiva es que la vacuna, uno cuando va a comparar dos grupos, un grupo que tiene placebo y otro que tiene vacuna, tiene que alcanzar un cierto número de personas que presentan la enfermedad para poder comparar los dos grupos. Claro, en enfermedades que no son tan comunes, se demora años en uno alcanzar ese número que está estimado desde que uno inicia el estudio. El impacto de la pandemia ha sido tal y la cantidad de casos ha sido tan alta que se alcanzó en un periodo de meses el número de pacientes o de personas en estudio que se habían enfermado, y eso permitió sacar conclusiones mucho más rápidas. ¿Alguien más quiere comentar? Quisiera saber si se han hecho bastantes pruebas con gente con cáncer, con mielomas múltiple en mi caso. Si se han hecho estas pruebas que me dicen de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 en personas que están con cáncer. Porque escuché que no se había hecho mucho o no había tanta gente que se habían hecho tantas pruebas. Ok. ¿Hay alguien que quiera comentar? Mira, realmente los pacientes, muchos de estos pacientes inmunosuprimidos, etcétera, son excluidos de los estudios iniciales de investigación. ¿Okay? Lo mismo ocurre con mujeres embarazadas, con pacientes con VIH, en la mayoría de estos programas de inicio de prueba de vacuna. Desde el punto de vista, entonces, la respuesta directa, si se han hecho, si se han vacunado en estos estudios, no. Pues un paciente con trasplante probablemente no formó parte de estos estudios. Ahora, la siguiente pregunta es la relación con las vacunas que conocemos y si hay alguna razón por la que estas vacunas pudieran ser contraindicación. Realmente las vacunas que nosotros nos preocupan, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, son aquellas vacunas que son de virus atenuados, que ninguna de estas vacunas lo es. Entonces, bueno, eso nos da cierta tranquilidad. Entonces, al final termina siendo, en las actuales recomendaciones, por lo menos en Estados Unidos, en Europa, la recomendación es basada en el riesgo-beneficio. Nosotros consideramos que basado en la historia de las otras vacunas, el tipo de tecnología que se usa de esta vacuna, etcétera, el riesgo de adquirir COVID en un paciente inmunosuprimido probablemente es mayor que el riesgo, sobre todo si tiene además otros factores de riesgo como edad, etcétera. El riesgo es mayor que lo que potencial riesgo que podría proceder esta vacuna. Pero esa es mi conclusión con respecto a eso. Lo mismo ocurre con las mujeres embarazadas. No hay data clave. Obviamente hay mujeres embarazadas que se les ha puesto la vacuna y esa data se va a ir acumulando. Hasta ahora no ha salido nada en aquellos pacientes que obviamente se les puso la vacuna y quedaron embarazadas, etcétera, etcétera. No ha habido nada hasta ahora que señale que hay un riesgo, pero al final termina siendo una cuestión de riesgo-beneficio. En mujer embarazada, la enfermedad de COVID puede ser más severa, entonces muchas veces uno lo tiene que discutir con el paciente y llegar a una conclusión y decidir si van a vacunarse o no. ¿Y una vacuna mejor que otra para este tipo de pacientes inmunodeprimidos? Yo diría que no tengo data para decir que hay una mejor que otra. Lo importante, y también es importante tener en cuenta que aunque al principio todas las vacunas se probaron en sujetos sanos, en la medida que se va expandiendo, obviamente van a empezar a vacunarse los pacientes inmunosuprimidos.
en teoría, los inmunosuprimidos probablemente tengan menor capacidad de generar anticuerpos o puedan disminuir la eficacia si lo comparas con pacientes que no tienen o que son sujetos sanos. Pero el beneficio de evitar que en esos pacientes inmunosuprimidos se compliquen con un COVID y tengan una mayor mortalidad hace que el beneficio, como dijo Carle, que no es con virus atenuados o con virus vivos, sea mucho mejor ponerle la vacuna a no ponérsela. En líneas generales, dos cositas para el público en general. Por favor, apaguen sus micrófonos porque se transfiere mucho ruido que no nos deja escuchar. Hay como mucho ruido de fondo. Les ruego que pongan el micrófono en mute para que podamos un poquito tener menos ruido de background. Y la última cosa es, el paciente inmunosuprimido es el paciente que primero debe considerarse como grupo de potencial a vacunarse. Por lo que decía Antonio, el inmunosuprimido tiene menos capacidad de generar una respuesta inmune rápida y eficiente. La vacuna no produce enfermedad, sino produce una información para que el inmunosuprimido haga su respuesta de defensa y no la respuesta que pudiera ser, con toda la gravedad que significa, sufrir la enfermedad. Y la consideración de si es este momento histórico, si no está en tratamiento, no hay problema. Si está en algún tratamiento, tu equipo médico decidirá qué tan conveniente es en el momento actual, en medio de su tratamiento, o si tenemos que esperar alguna consideración en rango de tiempo. Vale. Bueno, sigamos entonces adelante. Una cosa, vamos a tocar el tema de la mujer embarazada, que ya la tocó Carle en un momento. Y es, en la mujer embarazada no hay una contraindicación porque no se usan virus vivos atenuados, por lo que no se puede reproducir la enfermedad, por lo tanto podría utilizarse en la mujer embarazada. Lo que no hay es experiencia, como dice Carle, no hay suficiente experiencia, pero se está empezando la experiencia. Si me preguntas a mí, mi opinión, por supuesto que las mujeres embarazadas deberán de ser vacunadas. Ahora se hace por consenso, pero lo lógico es que se va a llegar a esto. ¿Por qué? Porque aunque es un hecho que el embarazo por sí no predispone a tener infección, cuando la mujer embarazada se infecta, tiene más riesgo de complicarse, de hospitalizarse, y si además de eso es una embarazada que tiene, por ejemplo, hipertensión en el embarazo, sobrepeso, una diabetes del embarazo o cualquier enfermedad asociada, además de embarazo, el riesgo es mayor. Y hay dos cosas que son muy importantes en el embarazo y COVID. Una es que ya hay reportes de transmisión transplacentaria del virus de la madre que tuvo COVID en el último trimestre y puede pasar al recién nacido y producir en el recién nacido alteraciones clínicas neurológicas como un COVID en el adulto y con complicaciones. Y la otra razón es que en mujeres embarazadas que se han sometido a vacunas como la Moderna, se han detectado anticuerpos contra las proteínas de la espícula viral en la sangre del cordón umbilical del recién nacido. Eso hace que le confiera una cierta protección al recién nacido ante lo que está por venir. Están haciendo en un momento de pandemia. Entonces, por esas dos razones, yo sí justifico también ponerle a la mujer embarazada. Y ya hay más de 10.000 mujeres embarazadas con vacunas y en ninguna de ellas, independientemente de la vacuna que se han usado, se han visto problemas. Perfecto. A ver, tengo otra pregunta aquí que dice, ¿qué significa eficiencia o eficacia del 90%? ¿Cómo se interpreta eso? Hay que, cuando uno habla de eficiencia o eficacia de la vacuna, tiene que ver con mucho cuidado eficacia para qué. Porque los estudios han hablado de la eficacia para prevenir enfermedad severa, pero cuando uno estudia o lee un poquito más o lee las noticias, a lo mejor se da cuenta que la eficacia para prevenir enfermedad moderada o enfermedad leve es menor. Entonces, cuando uno mide eficacia, lo que quiere saber es cuánto de enfermedad se previene. Casi todas las vacunas que han sido aprobadas han demostrado que previenen la enfermedad severa en más del 90%, 94, 95, 92, 98, dependiendo de la vacuna que se estudie. Pero ese número empieza a variar entre las distintas vacunas cuando uno habla de enfermedad moderada y enfermedad leve. Y enfermedad leve y moderada son los pacientes que no requieren hospitalización. La enfermedad moderada tiene neumonía por COVID, pero se puede
quedar ambulatoriamente porque no requiere oxígeno suplementario y la enfermedad leve no tiene en ningún momento evidencia de neumonía. En el caso de las vacunas que se han probado, la protección o la prevención de enfermedad leve puede llegar a ser incluso tan deficiente como 45-50%. ¿Y qué significa eso? ¿Qué implicación tiene eso? Bueno, que estoy protegiendo a la persona de requerir hospitalización, y eso es importante porque descongestiono el sistema de salud y puedo comenzar a atender lo que normalmente atendía mi sistema de salud, pero adicionalmente evito mortalidad, evito complicación y evito estancia en UCI. Pero también me está diciendo que tal vez no prevengo infección y por lo tanto el virus va a seguir transmitiéndose. Y allí es donde tenemos que tener mucho más cuidado en que vacunación no significa efectivamente fin total de la pandemia en este momento y que probablemente se mantenga circulación viral. Entonces es importante que a pesar de estar vacunados, tenemos que seguir usando los elementos que hasta ahora han sido básicos, como el uso del tapabocas o mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos. Pero cuando hablamos de eficacia, tenemos que fijarnos muy bien eficacia contra qué tipo de enfermedad. Es importante, lo importante es lo que dice Alfonso con relación a lo que es qué queremos buscar con la vacuna, de si evitamos la infección, si evitamos complicaciones de la infección, y obviamente en todas estas vacunas que están hasta ahora aprobadas, se está evitando la infección y se está evitando sobre todo mucho las complicaciones y la necesidad y la mortalidad que generaban cuando no estás vacunado. Pero hay un concepto que es importante tener claro, que es si cuando te vacunas disminuyes o eliminas la infectividad, o sea, la capacidad que tú tienes de transmitir la infección a otras personas que no están vacunadas. Y ahí lo que se llama la transmisión asintomática de los vacunados. Se puede dar, tú puedes estar vacunado, pero puedes transmitir la capacidad de poder transmitir la infección. Y esto se ve en un estudio, en el último estudio de la vacuna Moderna, una de las que está más con ARN mensajero, se vio cuando se publicó en los pacientes, se le hicieron, acuérdense que con fase 3 estamos hablando de placebo y grupo con la vacuna. Después de la primera dosis de la vacuna, después de la semana de la primera dosis, se le tomaron muestras de rutina a los vacunados y no vacunados para hacerle PCR nasofaringio. Y se vio que los que no estaban vacunados tenían más PCR asintomáticos que los que tenían vacunados. Sin embargo, a pesar de que no estaban asintomáticos, había un lote que habían estado vacunados y tenían PCR, lo cual pareciera indicar que pueden transmitir la infección. ¿Cómo sabemos esto? No, ¿por qué ocurre esto? Si estás vacunado, ¿por qué pasa esto? Hace 2 meses, como 2 o 3 meses antes de la publicación en diciembre, salió un escrito en Nature explicando por qué puede pasar esto. Y es muy fácil. La infección que entra por vía inhalatoria, respiratoria, es capaz del virus de estimular una inmunidad en la parte superior de la respiración que está mediada por inmunoglobulina A. Cuando la infección baja y llega al nivel pulmonar, es capaz de estimular un anticuerpo que es la inmunoglobulina G. ¿Qué pasa cuando tú te pones la vacuna? La vacuna se pone intramuscular. Y cuando es intramuscular, la capacidad que tiene de producir defensa es especialmente mediada por inmunoglobulina G. No hay inmunoglobulina A. Entonces, hay una parte que es la entrada de la parte superficial de la parte respiratoria, que al no tener inmunoglobulina A puede perfectamente anidar y ahí mantenerse y poder ser transmisible. No digo con esto que son la misma capacidad de transmisión que una persona no vacunada, pero hay un riesgo. Por eso, aunque estés vacunado, debes de protegerte con tapabocas, ¿ok? Mantener la distancia social y todo para evitar que, aunque el riesgo sea menor, puedas transmitir la infección a otras personas. Perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo? Ok. Voy con otra pregunta. Quisiera saber la relación que hay con las vacunas y las mujeres en potencialidad de tener hijos, perdón, y la dificultad para mujeres que potencialmente quieren tener hijos. Es decir, se ha asociado la vacuna a posibilidad de producir de alguna manera infertilidad, sobre todo los grupos antivacunas. ¿Cómo le explicamos al público esto? Ella es una paciente que quiere tener hijos y está preguntando si se vacuna o no, que le da miedo vacunarse.
Mira, yo diría que no hay ningún problema en vacunarse. Okay. Antonio, no creo que haya ningún... A ver, esto es porque supuestamente la vacuna en su diseño comparte 3 aminoácidos con una estructura supuestamente que está en la placenta de las mujeres en el momento de la gestación y que es responsable de que el embrión se pegue al útero. Mire, el cuento clínico es que eso no es la proteína no está completa, solamente hay 3 elementos pequeños que están compartidos. Y esas proteínas, nosotros tenemos compartiendo proteínas en el cuerpo con diferentes estructuras, tenemos aminoácidos parecidos. Esto no compromete, hasta ahora, no compromete ni la capacidad de fertilidad, ni la capacidad de pegarse el bebé a su útero, ¿ok? Y como hemos dicho, los pacientes que han sufrido COVID y que tienen de alguna manera este pedacito de la espícula con esos mismos 3 aminoácidos, porque lo que se está diseñando es una proteína que es idéntica a la natural o parecida a la natural, no han tenido problemas para concebir, ni han tenido pérdidas o abortos recurrentes, ni nada por el estilo. ¿Sí me explico? Entonces, creo que es una exageración absoluta sobre una posibilidad realmente no factible en el término del tiempo, ¿no? Ella pone, que digo, aquí hay otra pregunta que dice, ¿por qué vacunar a niños y jóvenes si son todos prácticamente asintomáticos? ¿Por qué vacunar a una gente que no sufre de la enfermedad ni tiene gravedad si lo que reduce la vacuna es supuestamente la enfermedad grave? A mí, me voy a permitir contestar esto. Yo quisiera que el público en general entendiera que muchos de los que estamos aquí, de alguna manera u otra, ya sea formal o informalmente, los que hacemos infectología y ejercemos el cuidado clínico de pacientes con enfermedades infecciosas, estamos muy vinculados con la epidemiología y la salud pública, porque las decisiones de poder contener procesos pandémicos, endémicos o incluso epidemias locales están muy vinculadas con lo que se puede manejar desde la salud pública. De hecho, si ustedes han oído hablar de las vacunas, van a escuchar que los dos grandes cambios que hubo, digamos, en la humanidad reciente para modificar y mejorar la calidad de vida del ser humano están vinculados uno con la disposición de agua, y eso es una medida de salud pública, pero está vinculada con la capacidad que tiene el agua de transmitir una cantidad de enfermedades infecciosas, y otro ha sido el uso de las vacunas. Entonces nosotros, yo me voy a permitir hablar en nombre de todos, por lo menos este grupo es bastante cercano, y nosotros somos unos promotores de las vacunas por 2 grandes razones. En primer lugar, porque hemos visto y hemos vivido el beneficio de las vacunas. Posiblemente unos son más jóvenes, como Alfonso, que es un chamito. Antonio y yo somos ya de otra generación, aunque él fue mi R3, pero no importa. Nosotros vimos y conocimos a pacientes con polio y con toda digamos, la secuela terrible que dejaba el polio en mucha gente. Las personas jóvenes que no conocen el polio no entienden la trascendencia que tuvo, por ejemplo, la vacunación de polio en el mundo, y cómo eso modificó favorablemente el curso de una epidemia que se pudo controlar a través y que lamentablemente no se ha erradicado, porque posiblemente después de la viruela sea una candidata a ser erradicada. Entonces, por otro lado, nosotros estamos confiados de la estructura científica e institucional que está detrás de los grandes países en Europa, particularmente en Estados Unidos, vigilando que las vacunas que salgan sean suficientemente seguras. Con eso cierro mi intervención. Excelente. Quiero hablar de un comentario particular en relación a esta enfermedad. Es verdad que esta es una enfermedad que ha afectado
como grupo etario predominantemente a las personas mayores de 65 años. Pero es mentira que la enfermedad no afecta a los grupos más jóvenes, y eso es un punto a entender. Si uno revisa la estadística de Estados Unidos del año 2020, la primera causa de muerte en personas menores de 40 años fue COVID. Y por mucho duplicando a la segunda causa de muerte. Como dijo la nena en la introducción, bueno, estaba en un hospital que parecía un hospital de guerra, y nosotros tenemos pacientes que han muerto, el menor de 24 años. En este momento que yo les estoy hablando, en Chile, el 20% de los pacientes que están en ventilación mecánica en unidades de cuidados intensivos son menores de 40 años. Eso significa 240 pacientes que están hoy en la mañana en ventilación mecánica en algún sitio de Chile. La enfermedad en niños, que ha sido algo extremadamente excepcional, pero un niño con un síndrome inflamatorio sistémico o PINS puede morir en un estado post-COVID. Entonces, primero tenemos por un lado que la gente joven también se enferma, pero adicionalmente la gente joven circula el virus y la gente joven expone a la población de más riesgo. Entonces, tenemos que proteger a los jóvenes y tenemos que evitar que ellos además sean una fuente de contagio. Por algún motivo, el mensaje de que la gente joven no tiene enfermedad grave es algo que se estableció universalmente. Y la gente joven que termina en ventilación mecánica o que tiene enfermedad grave, a lo mejor tiene menos mortalidad, una mortalidad muchísimo más baja, pero tenemos en este momento gente joven con secuelas, sabemos de atletas de alta competencia que quedaron con cardiopatías importantes. Entonces, ojo, la gente joven se enferma y se enferma grave. O sea, aquí tenemos que evitar la enfermedad en todas las poblaciones. Mildred, ¿tú querías decir algo? Bueno, era a propósito de la pregunta de la embarazada. Yo pienso que sin duda es extremadamente improbable que haya algo como lo que se menciona, pero que, bueno, siempre hay otras estrategias que se pueden hacer, ¿no? Como, bueno, tal vez diferir unas semanas la búsqueda. La generación de anticuerpos que hace la vacuna tiene un periodo determinado y sin duda la segunda dosis es mandatoria también, y siempre se puede como arreglar si eso representa una preocupación. Pero yo sobre todo le diría a una persona que tiene esa inquietud que el COVID en embarazada es terrible. Entonces, claramente, si ese es el programa, embarazarse, pues con más razón hay que hacer todo lo necesario para reducir riesgos. Y lo que decía Alfonso es muy importante ahora mismo, pues que vacunar, cuando den luz verde para vacunar niños y vacunar pacientes jovencitos, va a ser muy importante para el control de la pandemia, porque el inicio de la vacuna se está haciendo en personas vulnerables, porque claramente nos interesa protegerlos, pero la forma de protegerlos también es protegiendo su entorno, y es algo que hacemos mucho en trasplantes. Cuando nosotros tenemos un individuo que es susceptible, que es inmunosuprimido, que no podemos protegerlo directamente, vacunamos su entorno. Entonces es muy importante que todos y toda la familia se ganen a la idea de hacer una inteligencia de enjambre, protegernos entre todos, construir una seguridad para todos. Perfecto. Manuela, aquí hay una señora Mercedes San Pedro que está preguntando información sobre vacunas en pacientes, esta vacuna y el riesgo en pacientes ancianos con enfermedad cardiovascular, información en el paciente con enfermedad cardiovascular, no necesariamente ancianos, y algún efecto post vacunas en esos pacientes enfermos cardíacos. Al principio, los pacientes con enfermedad cardiovascular son una de las poblaciones de riesgo en COVID para desarrollar complicaciones. Así que estos pacientes deben debe insistirse en que estos pacientes sean vacunados en general. Por supuesto, existen eventos adversos a menor escala con otras vacunas cardiovasculares. Aquí no se ha encontrado que haya una mayor problemas de enfermedad cardiovascular específica, aunque por ejemplo en Noruega hubo una serie de muertes súbitas en personas mayores, de las que no se ha identificado si fue enfermedad cardiovascular, pero en general yo creo que los pacientes cardiovasculares deben vacunarse en general, incluyendo a los ancianos, porque esto puede reducir notablemente la mortalidad de esta enfermedad. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario? Ok, entonces sigo para adelante.
Aquí hay otra pregunta que dice, ¿es verdad que el virus de alguna manera modifica mi DNA o mi código genético? Supongo que la pregunta es si la vacuna modifica, pero no el virus. La vacuna, y esa la va a responder Perdón, Carlos. la vacuna modifica mi DNA o mi código genético. No modifica la vacuna. No, ninguna de las vacunas que se están utilizando modifican el código genético. La vacuna, particularmente las de RNA, ni siquiera entran al núcleo. Las vacunas, las otras vacunas, que es la vacuna de Oxford, la vacuna llamada vacuna rusa, pues la de Sputnik 5, o que son vacunas, y la de Johnson & Johnson ahora, que son vacunas basadas en adenovirus, son virus que no son replicantes, o sea, el virus no se reproduce en el cuerpo del individuo, tampoco la información genética entra y permanentemente, ninguno de estos virus produce cambios en la información genética de ningún individuo permanentemente. Entonces, no, la respuesta es no, eso es un invento. Ok. Aquí hay una persona que pregunta sobre alergias, pero en concreto también... Perdón, María Alejandra. Yo creo que esa respuesta que ha dado el doctor Carlos es muy importante, porque es una de las principales causas por cual la gente no quiere vacunarse, porque le va a modificar el ADN. Entonces, no creo que nosotros como médicos tenemos que ser muy imperantes y muy consistentes en esta respuesta. Una vacuna no puede modificar el ADN por ningún motivo, porque es que si no se permite la duda y la incredibilidad, y mucha gente que necesita vacunarse no lo hace por este temor. Gracias. Ok. De nuevo les vamos a rogar un poquito que los que están fuera del podium, de lo que es el podium en teoría, pongan en mute sus micrófonos para que no haya tanto ruido de background y posteen todas las preguntas que ustedes quieran a través del chat, porfa. A ver, este paciente... María Alejandra, tú puedes silenciar el micrófono de todos y nosotros lo activamos cuando vayamos a hablar. Ok. Precauciones en pacientes con alergias, y este paciente en particular tiene una alergia a la penicilina y una alergia que hizo una reacción grave a la penicilina y una alergia a pescados. ¿Ella se debe vacunar? ¿Se puede vacunar? Sí. Es importante que tengamos en cuenta una cosa. Como todo producto biológico, puedes tener alguna reacción local o puedes tener alguna reacción alérgica menor. ¿Okay? Las vacunas que se involucraron en problemas de anafilaxia y han sido muy raras para todas las que se han puesto, y además ninguno se ha muerto por eso, han sido las de Moderna y de Pfizer, que tienen la tecnología del ARN mensajero. Pero el problema no es por la vacuna en sí, ni por las partículas de la vacuna en sí, sino por un adyuvante que se llama polietilenglicol, que es una sustancia que se utiliza como excipiente en medicamentos para facilitar el tránsito intestinal. O sea, la vacuna se ha utilizado como una plataforma que utiliza el glicol para que pueda de esa forma vehiculizarse y mantenerse más tiempo la prolongación de su estabilidad como vacuna. Ahora, hay gente que ha utilizado el polietilenglicol sin saber, por ejemplo, porque utiliza laxantes que tienen composición de polietilenglicol y cremas dentales, champú, o sea, hay cosas y uno tiene que tener cuidado con polietilenglicol, ver la composición. Si alguien de esta gente ha tenido una reacción alérgica fuerte a esta composición conocida, no debería de ponerse esa vacuna. En tal caso estoy hablando de la de Moderna y la de Pfizer. Pueden utilizar otras vacunas que no tienen polietilenglicol. Pero el resto de las vacunas pueden, aunque tú seas alérgico a la penicilina, no tienes por qué ser alérgico a una cosa. Si has sido una persona muy rinítica y muy alérgico, ¿qué es lo que se hace por precaución? Cuando te ponen la vacuna, tú te aguardas allí entre 15 minutos a media hora a ver si no presentas ninguna reacción alérgica. Si la presentas, se actúa en ese momento. Pero realmente decir reacciones alérgicas severas han sido muy raras y que para nada preocupan el hecho de que hay que vacunarse y que son sumamente seguras el vacunarse. Un comentario en relación al tema. Alfonso. Hay una contraindicación absoluta a la vacuna es
ser alérgico a la vacuna de coronavirus. Y como nadie se ha puesto la vacuna, pues nadie tiene esa contraindicación. Así que olvídense de la alergia. Si a alguien le da una reacción alérgica de moderada a severa en la primera dosis, ya se reconsiderará cómo planificar la segunda dosis si es que fue una vacuna de 2 dosis. Pero en línea general, toda la población tiene que ser vacunada. En las personas que son muy alérgicas a muchos productos, bueno, eventualmente mantener en observación, como dijo Antonio en el sitio de vacunación, es lo que se está haciendo en todos lados. Ok, fíjense, en este orden de ideas, aquí me escribe Adriana Godoy, pone, la vacuna tiene poco tiempo de aplicada. ¿Cuál es el tiempo estimado de espera para que podamos ver que esa vacuna no tiene efectos secundarios graves en el tiempo, como trombosis, enfermedades inmunes que puedan producir la vacuna? Y me pone además, y con respecto a la inmunidad, quiero saber el que ha sufrido la enfermedad, si repite o no con la vacuna. Si la enfermedad repite, si yo me pongo la vacuna, si la enfermedad repite, si yo sufrí la enfermedad. Adriana Godoy. Adriana. Efectos secundarios a largo plazo de la vacuna. Una vacuna en general, Adriana, los efectos que vemos son inmediatos. Nosotros te vacunaste de la hepatitis, del sarampión, de la rubiola. ¿Qué efectos a largo plazo? Protección es el efecto a largo plazo con anticuerpos de defensa, en algunos casos mucho más duraderos que en otros. Pero realmente que esperemos porque esta vacuna ahora va a producir en el tiempo. Es que no va a producir en el tiempo nada. Fíjense, no se mete en el DNA, no modifica el código genético. El RNA, esa vacuna que tenemos, se autodestruye en lo que se pasa por una estructura que se llama ribosoma y se hace su lectura a proteína. Se destruyó. Eso, el cuerpo se ocupa de inhabilitar ese RNA mensajero. No queda por ahí flotando que nos va a echar broma en el tiempo, que va a poner una cosa. No, eso no existe. Los efectos son inmediatos, como hemos dicho, que por eso se quedan ahí sentados esperando que si me dio dolor, que si me dio fiebre, es qué sé yo, el complejo sintomático de la inmunización, pero a largo plazo no tenemos efectos sino de protección. Por eso hay dudas, hay cosas que no tienen respuesta en este momento y una es qué pasa a largo plazo, cuánto tiempo va a durar la protección de la vacuna. Señores, estamos comenzando una observación. Una cosa que es importante saber, todas las vacunas, incluso las vacunas más severas, pueden tener efectos adversos graves en proporciones muy bajas. Como esta es una vacuna que nosotros anticipamos que en el próximo año se vayan a vacunar 2.000 o 3.000 millones de personas, significa que nosotros vamos a oír con frecuencia de alguien que tuvo efecto adverso grave y eso puede ser una coincidencia o puede ser causal. Sin embargo, va a ser porque, imagínense ustedes, ¿cuántas vacunas de fiebre amarilla se colocan al año? Y muy pocas, ¿verdad? Y uno oye de algún efecto adverso cada cierto tiempo. Aquí van a coincidir todas en un periodo de tiempo y eso no es un motivo para asustarse. Las vacunas pueden tener efectos adversos, con la vacuna influenza puede haber Guillain-Barré en una proporción muy baja, etcétera. Pero como se va a vacunar a muchísima población, vamos a oír que esos efectos van a salir y eso no va a disminuir la seguridad de la vacuna, porque es un efecto proporcional que al uno vacunar masivamente lo va a notar en número mayor, pero no proporcionalmente. Entonces, siéntanse seguros con la vacuna, por favor, y eso es una de las cosas más importantes de esta transmisión de hoy. Ajá. Aquí me preguntan, nos están llegando, ¿no? ¿Puede transmitir la enfermedad a una persona vacunada? Sí puede. Las vacunas no producen inmunidad esterilizante, así que sí es una posibilidad que transmita. Y eso es una de las razones por la cual, como decía Carle, la gente debe mantener las medidas sociales y de lavado de manos, sin importar si está vacunada. Porque aunque la vacuna previene el desarrollo de enfermedad grave, ninguna vacuna en el mundo hasta ahora ha prevenido que la persona que sufre la enfermedad pueda contagiarla aunque no tenga síntomas. O sea, esta inmunidad que produce estas vacunas no es esterilizante, no asegura que usted no va a poder transmitir la enfermedad. ¿Carle? No sé la intención de la pregunta, pero hay una duda, y a mí me lo han preguntado muchas veces, si cuando a mí me vacunan, yo puedo contagiar a alguien por la vacuna.
Y eso es otra historia. O sea, la vacuna no da infección. A usted le puede dar infección por coronavirus asintomática o leve y transmitirlo, pero no es que usted le pusieron la vacuna y usted transmitió lo que le pusieron en la vacuna. Entonces, al que le pongan a usted la vacuna, usted no tiene que hacer cuarentena por la vacuna, usted no va a transmitir eso, a usted no le va a salir una PCR, porque hay gente, por ejemplo, que me pregunta, yo voy a viajar la semana que viene, tengo que hacerme una PCR 72 horas antes de subir al avión. Si me pongo la vacuna, ¿me va a salir positivo el PCR? No. Allí no hay virus, allí no hay infección, allí a usted no le va a salir PCR positivo. ¿Alguien más quiere comentar? Carles, aquí preguntan, ¿una dosis es suficiente? la pregunta de... Bueno, mira, las cosas pueden cambiar en el futuro, pero hasta el problema es el siguiente. La única de las vacunas hasta ahora probadas, la única vacuna que inicialmente en su fase 1 o 2 utilizaron 2 dosis y al final concluyeron que una sola dosis de esa vacuna era suficiente, es la de Johnson & Johnson, que todavía no ha sido aprobada, está en proceso en el FDA. Todas las otras vacunas fueron estudiadas en 2 dosis y fueron estudiadas en 2 dosis porque cuando hicieron estudios en grupos menores concluyeron que la segunda dosis aumentaba los títulos y la segunda dosis facilitaba o impulsaba la memoria inmunológica del individuo. Entonces, bajo esa premisa es que se recomiendan las 2 dosis. Entonces, la realidad es que uno debería utilizar 2 dosis. Ahora, lo que la gente a lo mejor está viendo es que diversos países han utilizado diversas metodologías para lidiar con la ausencia de vacunas o con la poca número de vacunas que tienen disponibles. Entonces, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, bueno, decidieron que la vacuna podían no tener necesariamente que darla en el intervalo que se había estudiado, que eran 3 semanas para la de Pfizer, 4 semanas para la de Moderna, sino que lo iban a hacer a las 6 semanas para darse más tiempo de utilizar las primeras vacunas que estaban recibiendo para darle una primera dosis a la mayoría de los pacientes. Francia acaba de anunciar una cosa que es basada en una data muy limitada, pero bueno, ya son decisiones epidemiológicas o de salud pública, que van a empezar a aquellos pacientes que hayan tenido COVID, le van a dar una sola dosis de vacuna. Entonces, pero esos son productos del limitado número de vacunas que ellos tienen en los actuales momentos. La mayoría de los otros países han mantenido su esquema de vacunación de 2 dosis. Si en el futuro va a haber suficientes estudios que demuestran que una dosis de vacuna, por ejemplo, en un paciente que ya tuvo COVID es suficiente, bueno, ya veremos cuando lleguemos a ese punto, pero necesitamos tener la información, que no la tenemos totalmente disponible ahorita. Okay. Entender que la vacunación es las 2 dosis, no una dosis. No una dosis. Eso es un concepto importante. Ha habido experiencias de tratar de reducir dosis de vacuna cuando hay carencia de vacunas. Por ejemplo, en fiebre amarilla, que hace poco hubo carencia de vacuna de fiebre amarilla, propusieron usar la mitad de la dosis y se vio que no había protección. En Chile, casualmente, en los años 80 hubo una falta de vacuna de sarampión, para que ustedes sepan, y la decisión fue, vamos a ponerle a los niños la mitad de la dosis de vacuna de sarampión, esto le va a generar anticuerpos y vamos a evitar una... Bueno, hace poco, cuando hubo el rebrote de sarampión en Venezuela, y muchos venezolanos estaban aquí, hubo casos de sarampión en Chile. ¿Y a quiénes les dio sarampión? A los que habían recibido la mitad de la dosis en los años 80. Y a esa población se vacunó específicamente porque se sabía que tenían una inmunidad insuficiente. Entonces, entender que la vacuna son las 2 dosis, a excepción de la de Janssen, que es... Ok, Mildred, tengo 3 preguntas aquí de pacientes hematológicos. Soy un paciente que tiene un mieloma múltiple en preparación para trasplante. ¿Me puedo vacunar? 2. Soy un paciente que tiene linfoma folicular y tengo tratamiento con rituximab. ¿Me puedo vacunar? Y yo estoy post-trasplantado, este es el 3º, y estoy recibiendo rituximab. ¿Me puedo trasplantar? ¿Qué digo? ¿Me puedo vacunar? Bueno, en estas poblaciones, como dijimos inicialmente, no hay una data muy robusta, pero por la experiencia con otras inmunizaciones, sabemos que al menos los pacientes que están bajo tratamiento tipo rituximab, inclusive metotrexate, que hacen los mantenimientos de enfermedades reumáticas, la inmunidad puede estar reducida o puede estar
poco a la baja, ¿no? Entonces, probablemente aquí la primera a preguntarse es cuál es la condición médica del individuo. El individuo puede diferir un tiempo de la medicación, que está en una zona de confort que se pueda diferir. Si se puede diferir, sería recomendable para poder dar tiempo de que medicamentos como el rituximab le permitan establecer una respuesta robusta. Esto es lo que se ha hecho con otras inmunizaciones. Experiencia amplia en pacientes que están bajo tratamiento, a mi conocimiento todavía no existen, pero ya existen reportes de pacientes trasplantados de órganos sólidos que se han vacunado con Pfizer y Moderna, hay que aclarar, porque también existen diferentes tipos de vacunas y la experiencia hasta el momento es con estas dos, donde se ha encontrado que es viable vacunarlo, que no hay efectos importantes por un lado, pero que probablemente su inmunidad puede estar comprometida, y lo más importante es, uno, sin duda, consultar a su médico tratante cuál es su condición de enfermedad, evaluar si se puede referir en un lapso suficiente, vamos a decir, en vez de un ciclo cada 2 meses, diferir hasta 3 meses del rituximab, o retrasar la dosis de methotrexate por 2 o 3 semanas para decidir la inmunización. Entonces, la primera pregunta, o sea, la primera respuesta es probablemente sí se puede vacunar, pero tiene que consultar con su médico tratante si su condición particular, si el control de su enfermedad y su tratamiento puede afectar en alguna forma su inmunidad. Si es así, si se puede retrasar algo el tratamiento para fortalecer la inmunidad. Ok, buenísimo. Si ya tuve COVID, ¿para qué vacunarme? La capacidad de crear anticuerpos que hace las vacunas, las diferentes vacunas, han probado ser cuantitativamente más eficaces que la propia enfermedad. De hecho, se están viendo reinfecciones después de que ha pasado un tiempo prudencial, porque hasta ahora se habla de que la inmunidad que te puede producir la infección está entre 6 y 8 meses. Pero todo depende de cómo te haya dado, si te ha dado leve, si te ha dado moderada, o si lo has pasado asintomático, solamente sabes porque tienes anticuerpos. Entonces, una de las cosas que se ha visto es como lo que está pasando en Manaus. Manaus es una ciudad brasileña que tenía una supuesta seroprevalencia de alrededor de 70 y pico % de su población para octubre del año pasado, y dijeron, bueno, tenemos ya una inmunidad, como dice, una inmunidad de rebaño que debía ser una inmunidad colectiva, lo suficientemente eficaz para que no va a pasar mayor cosa y no hace falta vacunar. Bueno, en diciembre tuvieron una recaída de infecciones, de hospitalizaciones, de mortalidad intensísima, y entre otras cosas, ¿por qué? Puede haber bajado la cantidad de anticuerpos protectores, puede la gente haber bajado la guardia y pensó que estaba muy seguro porque tenían mucha gente anticuerpos positivos. Obviamente pudo haber metido una cepa resistente, vulneraron las defensas del paciente, pero el hecho es que es importante tener en cuenta que el hecho de que tú hayas pasado por una infección no hace que no tengas que vacunarte. Tienes que vacunarte porque tienes más chance de que tu defensa se prolongue por más tiempo que el solamente tener la infección natural. Ok, aquí hay otra pregunta que dice, si usted le toca ser el que decida qué vacuna es la mejor para su país, ¿cuál elige? La que tengamos a la mano. Hoy en día, de todas las 7, 8 que ya están, prácticamente hay 4 que ya están aprobadas de fase 3, hay 3 que vienen en camino, pero es importante que entendamos que no todos podemos vacunarnos con la de Pfizer, no todos podemos vacunarnos con la de Moderna, y afortunadamente hay otras alternativas que pueden compensar una u otra, pero lo importante es entender que la campaña de vacunación tiene que ser mundial. De nada sirve que tú estés en un país y todo el porcentaje de... Agarren Israel. Israel ya tiene el 70% de su población vacunada y probablemente de eso el 50% o 40% ya tiene 2 dosis.
y que Israel va a quedar en una isla. Si los demás países no se vacunan, siempre tarde o temprano puede haber tránsito e inmigración y pueden hacer cepas resistentes y pueden infectar a los que ya estaban previamente vacunados. Entonces hay que entender que aquí hay que expandir la campaña de vacunación para todo el mundo y que hay que insistir que todas las personas se vacunen, estés donde estés, utilizando las vacunas que tengan sus recursos. No es lo mismo a lo mejor vacunarse en Nueva York que vacunarse en Tucupita. A lo mejor en Tucupita, por la capacidad de poderse ir, a lo mejor una vacuna que sea una dosis es más conveniente y más eficaz que tener que ir 2 veces a Tucupita a vacunarse. Todo depende de la logística de cada país. Pero sin duda que todas las vacunas que hasta ahora se están probando y que han probado eficacia funcionan. Y uno tiene que acoger la que tengas en ese momento. ¿Alguien quiere hablar particularmente de la vacuna que podría llegar primero a Venezuela, que es la vacuna que todo el mundo conoce como rusa? Yo quería hacer, disculpen la palabra otra vez, pero quería hacer un comentario con la Sputnik 5. Y esto no tiene nada que ver con la rusa, porque sea rusa o porque es un problema político. El laboratorio que hace la vacuna Sputnik es el laboratorio Gamaleya. No son ningunos improvisados. Esta gente tiene más de 20 años utilizando ARN mensajero para otros tipos de vacunas y para otras patologías. Esta gente, este laboratorio, diseñó la vacuna para el virus de ébola, que ha demostrado tener una capacidad de defensa hasta por 2 años, y estamos hablando del virus del ébola. Esta gente desde marzo empezó a trabajar con la plataforma que tenía ya de ARN, y además esta vacuna es especialmente inteligente, a diferencia de otras vacunas de ARN, porque no solamente que tienen esa molécula de ARN que le sirve como vector, sino que utiliza 2 tipos de ARN diferentes. En una primera dosis usa 2 tipos de adenovirus diferentes. En la primera dosis usa un adenovirus 26 y en la otra utiliza un adenovirus 5. Y esto no es casual. Ellos vieron que utilizando, ¿por qué usan adenovirus? Porque el adenovirus es un virus muy estable, tiene una capacidad de infectar muy rápidamente a otras células, pero además tiene la capacidad de que está integrado, no se va a integrar al genoma y además no tiene capacidad replicativa, no se va a dividir. Pero si el adenovirus es un virus que puede producir infecciones respiratorias generalmente benignas. Si tú le das un solo adenovirus a esa persona y tiene alguna capacidad de producir anticuerpos, te puede neutralizar la entrada de ese adenovirus al organismo. Si tú le replicas 2 diferentes adenovirus, tiene más capacidad de poder entrar. Y además las mezclaron así porque vieron que si le dabas 26 primero y luego la 5 después, era más efectivo que si le das al revés, la primero la 5 y luego la 26. Entonces, lo otro es que tienen la capacidad de que sí, hay que hacerse en refrigeración, pero ya están sacando modelos liofilizados que se pueden guardar a temperaturas de nevera normalmente. Entonces, estamos hablando de un laboratorio serio. Si la vacuna que viene y con una eficacia que se ha probado más del 91%, se han también probado en gente mayor, en gente también inmunosuprimida. Entonces, ya salió en el día 3 de febrero, salió el reporte ya de fase 3, que era lo que estábamos esperando. Entonces, no queramos censurar porque es rusa, simplemente porque políticamente no nos gusta, cuando es una vacuna excepcional de cómo está concebida y de la eficacia que está teniendo, y que además va a ser la que nosotros probablemente tengamos, una de las que vamos a tener primero. Vacúnenos. Si a mí me dicen la que va a llegar ahora a Venezuela es la Sputnik, yo, ¿dónde está la cola? Me pongo de primero en la fila porque no me importa, quiero recibir esa vacuna, es efectiva. Una sola. De acuerdo con Antonio en que la vacuna es una vacuna que parece muy sólida, con una tecnología y con una gente que lleva años trabajando en esa plataforma de adenovirus, tanto así que ante las fallas o las dudas que generó la vacuna de Oxford y los datos un poco extraños, el Instituto Gamaleya comenzó un trabajo en conjunto para tratar de mejorar los resultados de la vacuna de Oxford o vacuna de AstraZeneca, como también se conoce. Entonces, siéntanse seguros. En el chat preguntaron bastante por la vacuna de Sinovac o vacuna china, o es una de las vacunas chinas, no es la única. Hay otra de CanSino que usa tecnología distinta. La vacuna de Sinovac es una vacuna clásica porque es una vacuna que usa un virus inactivado de coronavirus, pero el virus completo es la que se está usando en Chile y si han leído los reportes,
Ha sido un éxito la vacunación, ya está vacunado el 10% de la población en 8 días desde que inició la campaña de vacunación masiva. Es una vacuna que logísticamente es más sencilla en el sentido de que es 8 grados de temperatura. Es una vacuna segura y es una vacuna que demostró protección de enfermedad severa en 98% de los estudios de la población estudiada y 53 de enfermedad muy leve, pero es un poco lo que ya hemos venido hablando antes. Y una de las preguntas del chat era, ¿a Venezuela cuándo va a llegar la vacuna de Pfizer y la de Moderna? Señores, olvídense de cuándo va a llegar la vacuna que yo quiero. En lo que llegue la vacuna, como dijo Antonio, pónganse de primeros en la fila. Adicionalmente, para Venezuela, Pfizer y Moderna, en un país donde la luz es un tema del día a día, donde estas vacunas tienen que estar una a menos 70 o menos 80 grados y la otra menos 40, entre menos 20 y menos 40 grados. Olvídense de que esas vacunas, si están en Venezuela, hay forma de garantizar que esas vacunas mantengan la cadena de frío. Por lo tanto, no esperen la vacuna que ustedes están soñando. Abracen la vacuna que tengan al lado. Y eso vale para todos, ¿no? O sea, la situación de Venezuela es particular, pero es que esa es la situación que todo el mundo está viviendo. O sea, en los Estados Unidos ni en Europa nadie está escogiendo qué vacuna me ponen. Se pone la vacuna que hay. Y cuando empieza a ver probablemente la de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, y que en número, si uno se quiere fijar mucho, muy detallista en los números, 94 contra 89, lo que sea, es menor que la otra, esa es la vacuna que vamos a tener y esa es la que vamos a aplicar. Entonces los países tienen que escoger en base al costo, son la vacuna rusa, la vacuna de Oxford, la vacuna probablemente la de Johnson & Johnson, la vacuna china, son vacunas que son mucho más accesibles desde el punto de vista de costo, y eso es muy importante para los países. Entonces, la realidad es que no hay una producción de vacunas suficiente para todo el mundo con una sola compañía. Nadie va a tener, por lo menos por ahora, y por lo menos durante este año, yo creo, a lo mínimo, va a tener el lujo de poder escoger su vacuna. Lo importante es que todas han resultado ser seguras hasta ahora, todas han resultado ser efectivas, y entonces, para adelante, hay que ponerse la vacuna. Ok. Preguntas sobre cuánto dura la inmunidad de la vacuna. ¿Ustedes prevén que nosotros nos vamos a tener que vacunar más de una vez, o sea, como en la influenza cada año? Yo creo que nadie sabe la respuesta a esta pregunta, porque obviamente no tenemos suficiente tiempo desde que empezaron a estudiarse esta vacuna, estamos hablando de unos 8 meses. Entonces nadie tiene la respuesta a la vacuna. Más que la respuesta de anticuerpos, que podría a lo mejor simplemente por los niveles de anticuerpos darnos una duración quizás más allá de los 2 años, quizás mucho más, va a depender de cómo se comporta el virus. En términos de variación de la estructura del virus, de cepas que puedan surgir, etcétera, variantes, que es lo que fundamentalmente pasa con la influenza, ¿no? Entonces, no creo que eso sea algo que la gente ahorita tenga que hacer de una preocupación, ¿no? De decir, me van a vacunar el año que viene otra vez, ya llegaremos a ese punto. Nadie te puede asegurar que sí o que no. Pero eso no, lo que sí es importante es para la gente que tiene esa preocupación con cepas, y eso que justamente, ¿qué es lo que evita que surjan nuevas cepas? Que logremos evitar que esto se transmita. ¿Y cómo evitamos que esto se transmita? Con la vacuna. Porque entonces al tener más personas vacunadas, menos enfermedad, menos replicación viral, menos posibilidad de que el virus mute. Entonces, nuevamente, es otra razón por la cual es importante tratar de obtener la vacunación masiva, no solo de los países desarrollados, sino de todo el mundo, porque esas variantes van a surgir en cualquier otra parte y van a ser introducidas en cualquier país. A propósito de las variantes, están preguntando. Ajá. No, otra cosa que es importante también es que una vez que me vacuno, entonces ya no hace falta que me ponga tapabocas, no me tengo que proteger. Dice, no, te tienes que seguir protegiendo. Fíjate una cosa interesante que pasó en Israel. Cuando empezaron con la vacuna y con la vacuna de Pfizer, se vio una cosa muy interesante porque, bueno, ya gente tiene mucha capacidad organizativa y de análisis de datos, pero ellos vieron que después de ponerle la vacuna a la gente, en el día 8 a 10 hubo un repunte de casos, recién vacunados las personas, un repunte de casos a los 8 o 10 días. Y cuando analizaron por qué era ese repunte, vieron que los que repuntaban no eran la gente mayor, era la gente joven. ¿Por qué? Porque la gente joven pensaba, bueno, soy joven y además me vacuné,
yo ya me descuido. Bajaron la guardia y esa gente joven tuvo un repunte de casos. Obviamente se infectaron porque no tenían suficiente capacidad, se acaban de poner la primera dosis de la vacuna. Pero ¿cuál es el corolario de esto? Tú te tienes que seguir protegiendo, no importa que tengas la vacuna. ¿Por qué? Porque tienes esa capacidad de que puedes todavía o infectar a otra persona o si no tienes la suficiente inmunidad, infectarte tú. Entonces, ojo, hay que ser responsables también y protegerse una vez que tengas la vacuna. La vacuna no va a sustituir el que tú uses tapabocas, el que tengas distancia social, el que te laves las manos. Hay que hacer ambas en conjunto. Y como dice Carlet, en la medida que seamos más eficaces en vacunarnos más y mantener este tipo de situación social, podremos controlar un poco más el virus y no preocuparnos tanto por las cepas resistentes, porque depende mucho de cómo abordemos el tema de inmunización. Mientras más masivas y globales se hagamos haciendo la vacuna, menos chance le damos a esas cepas resistentes de colarse en cualquiera de los ambientes. Antonio, te están volviendo a repreguntar aquí porque ella dice, si yo me estoy poniendo la vacuna, entonces ¿cómo puedo ser infectante si la vacuna es justamente para evitar la infección? O sea, la aclaratoria es, si es después de la primera dosis, si es después de la segunda dosis, me voy a seguir por cómo es el cuento, porque te lo están volviendo a preguntar aquí. Es importante que entendamos, la vacuna nunca va a reproducir infección. O sea, tú porque te pones la vacuna no estás infectante para nadie. Eso tenemos que tenerlo muy claro. No reproduce la enfermedad en ningún caso. Ahora, ¿cuándo tú puedes tener una cierta confiabilidad de que los anticuerpos que generan la vacuna han sido lo suficientemente como para que tú te debas de tener una buena defensa? Generalmente es la mayoría, que son prácticamente todas, menos la de Janssen, son 2 dosis. Bueno, a la semana o a los 10 días de la segunda dosis es donde ya el organismo tiene suficiente capacidad de anticuerpos neutralizantes contra la espiga, que es lo que hace que se pegue el virus a la célula del huésped para pensar que ya estás inmunizado y que puedes defenderte. Pero ojo, no hay que bajar la guardia porque, como les dije, puede haber pacientes que agarren infección asintomática, el virus está en su parte respiratoria superior porque no le hiciste IgA contra él y tú puedes transmitir la infección a otra persona así no tenga síntomas. Entonces hay que cuidarse. ¿Y hasta cuándo hay que cuidarse? Hasta que epidemiológicamente veamos que lo que es la inmunidad colectiva sea lo suficientemente eficaz para saber, podemos bajar la guardia. Y eso no hemos llegado ni con mucho todavía. Falta mucho trecho por hacer. Probablemente pueden ser varios años. Eso se definirá después cuando lleguemos. Es como cuando decir, cuando llegamos al pico de la pandemia, cuando el pico empieza a bajar, porque mientras tú estés en el momento real y sigas viendo casos, no vas a saber cuándo fue el pico máximo. Eso lo ves a retrospectiva. Pues esto será igual. ¿Cuándo dejaremos de tener que necesariamente cuidarnos, tapabocas y todo? A lo mejor va a ser un estilo de vida, a lo mejor va a durar más tiempo. Todo va a depender de la dinámica, pero también todo depende de la cantidad de gente que de verdad cree que la vacuna es una de las formas más eficaces de evitar que esta pandemia se extienda. Cuando uno habla de campañas de vacunación masiva, uno define qué está persiguiendo con la vacuna, cuáles son las finalidades de la vacuna. La primera finalidad de esta vacuna es disminuir a los pacientes con enfermedad grave y por lo tanto a los pacientes que fallecen. Solo pongamos una vacuna con una eficacia de 50% de enfermedad grave. En esta estamos hablando que todas son más de 90%. En Estados Unidos, en el último año, murieron 450,000 personas o han muerto 450,000 personas de vacuna. Si nosotros hubiésemos tenido una vacuna que previniese enfermedad severa en el 50% de los pacientes, hubiésemos tenido 225,000 muertes menos. O sea, solo con 50%. Y aquí estamos hablando de vacunas que están todas por encima del 90%. Entonces, la primera finalidad se logra con la vacuna, que es reducir enfermedad severa y por lo tanto reducir muertes. Además, reducir la carga de la hospitalización. Hoy en día, un efecto que ha sido muy difícil de medir es cuál es el impacto del coronavirus en la atención de enfermedades oncológicas, como las hemato-oncológicas u otras oncológicas, y en enfermedades cardiovasculares que no se han podido, en diabetes, en hipertensión, en enfermedad cerebrovascular, que no se han podido atender en los hospitales porque los hospitales están colapsados. Entonces, disminuir enfermedad severa es la primera finalidad de la vacuna. Segundo, disminuir la circulación del virus. Y eso
está ocurriendo, pero como último objetivo sería erradicar el virus. Y eso sería, señores, ninguno de los vacunados se infecta. Bueno, tenemos más de 100 años vacunando y la única enfermedad que hemos logrado erradicar con vacuna ha sido viruela. Así que tampoco nos sintamos frustrados porque esta vacuna no logra erradicar el coronavirus. Señores, asumamos que el coronavirus va a seguir circulando, pero en la medida que más población esté vacunada, el impacto de la enfermedad es mucho menor, el número de muertes es mucho menor y probablemente podamos ir volviendo progresivamente a una normalidad prepandemia. ¿Alguien quiere comentar qué pasa ahora con las nuevas variantes? Silencio. Mira, ¿Qué pasó? Mira, bueno, yo te digo mi comentario. Te digo mi comentario. Bueno, lo primero que la gente tiene que entender es que los virus mutan. Eso es, todos los virus mutan. ¿Okay? Entonces eso no es nada del otro mundo. Que lo esté anunciando la prensa es otra cosa. Pero los virus mutan y están mutando todo el tiempo. Y este virus ha estado mutando y entonces incluso cuando la gente empieza esa investigación, que fueron lo que hicieron los ingleses, estaban haciendo investigación constantemente los virus, estaban viendo cuáles mutaciones aparecían, cuáles no, etcétera, etcétera. De esa manera incluso ellos pueden saber de dónde viene el virus, de qué área del mundo viene el virus, cómo se está distribuyendo el virus. Se dieron cuenta de que había este virus con estas mutaciones en particular que estaba siendo el virus más prevalente de en todo el sur de Inglaterra. Y entonces dieron la alarma. Entonces, esa primera variante que nosotros lo llamamos, que es la variante que se identificó en Inglaterra, no quiere decir que apareció en Inglaterra, que fue un inglés el que produjo el virus, sino que se identificó en Inglaterra. Es una variante que hay una data epidemiológica y una data científica bien basada, experimental, que sugiere, uno, que es un virus que se transmite más fácilmente que el virus, lo que uno llama el virus original de SARS, ¿okay? de SARS-CoV-2. Y actualmente incluso hay data que pudiera sugerir que realmente incluso el virus puede incrementar la mortalidad o la enfermedad severa en pacientes. Esa data es menos sólida, pero está empezando, pareciera que está empezando, por eso fue que el gobierno inglés dio la alarma. Con respecto a las variantes, ahora, esa es una variante que se identificó allá, los surafricanos identifican otra variante, los brasileños identifican otra variante en Manaus, en California se identifica otra variante y en Japón se identifica otra variante. Y mientras sigamos haciendo secuencia, vamos a seguir identificando variantes. Y estas son variantes que una no tiene que ver con la otra. Es decir, no es que fue alguien de Inglaterra que viajó a Sudáfrica, no, son variantes distintas, con mutaciones distintas. ¿Qué pasa con las variantes surafricanas? O con la variante, y donde hay más data en ese sentido es con la surafricana. No sabemos además tan exactamente la data. Uno, tiene unas mutaciones que sugieren que sí, que se puede transmitir más fácilmente también como la inglesa. Y de hecho en Sudáfrica se ha visto que se ha transmitido mucho y ha sido la más prevalente. Sin embargo, hasta ahora, y estamos empezando a investigar, y recordemos que no todo el mundo está haciendo, la minoría de los países son los que hacen secuencia para saber qué mutaciones tiene. Hasta ahora no se ha dado el caso donde esa variante entre en otro país y se convierta también en la predominante, que se ha pasado con la variante de Inglaterra, que ha entrado en Portugal, y es la variante que está predominante, ha entrado en Irlanda, es la variante que está predominante. Entonces está claro que se transmite más. Esta variante de Sudáfrica pareciera que se transmite más, pero tenemos que tener un poquito más de información. Lo que sí es más preocupante con esta variante de Sudáfrica es que sí pareciera que respondiera menos efectivamente al efecto inmunológico de alguien que haya tenido la enfermedad, o sea, de los anticuerpos o los anticuerpos monoclonales que se crearon contra el virus natural. Pareciera que esa variante sí realmente tiene menos efectividad. La de Manaus hay incluso menos información, la de California es mucho menos información. Entonces, esa es la situación. Entonces, ¿cambia esto el panorama? No. ¿Cómo evitamos que el distanciamiento social, el aislamiento, use su máscara, sea más precavido, con más razón? Si usted supone que alguno de estos virus que se transmiten más, como el inglés, o la variante de origen, o sea, identificada en Inglaterra, se transmite más, entonces, ¿qué es lo que usted haga un mayor esfuerzo para evitar no usar su máscara, haga un mayor esfuerzo para no estar en sitios cerrados donde haya un gentío, para permanecer en esos sitios si tiene necesidad lógica de estar en esos sitios, de estar lo menos tiempo posible? Cosas que es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Esa es la manera de evitarlo. La segunda manera de evitarlo es, que lo que estamos diciendo aquí es
vacunarse. ¿Por qué? Porque cuando nos empecemos a vacunar, una de las cosas que esa variante inglesa sí se ha visto es que a pesar de que se transmite más fácilmente, responde perfectamente, o hasta ahora ha respondido perfectamente en los estudios experimentales a las vacunas que se están utilizando. Entonces, no hay que volverse loco, hay que estar pendiente, no hay que volverse loco. De hecho, las compañías farmacéuticas que han producido vacunas están produciendo ahorita vacunas justamente para cubrir la posibilidad de la variante surafricana. Eso es otro de los grandes éxitos de estas vacunas, que son tecnologías que son fácilmente modificables y reproducibles, o sea, que pudiera suceder que, pegando con la pregunta anterior que tuvimos, que dentro de 1 año o 2 años necesitamos tener un refuerzo y una vacuna ligeramente modificada porque el virus se cambió lo suficiente como para que no tengamos una inmunidad tan exhaustiva. Pudiera ser que incluso con la inmunidad parcial que tengamos tampoco vayamos a tener un efecto, porque eso pudiera pasar con la variante surafricana, que no responde tan bien, pero a lo mejor tampoco tenemos una enfermedad tan severa cuando nos da la enfermedad, pero no es tan óptima la respuesta como con lo otro. Entonces, yo no creo que la gente deba volverse loco con esto de la variante, y hay que esperar la información, y no cambia para nada en absoluto lo que actualmente creo que estamos haciendo desde el punto de vista de salud pública y vacunación. Manuel. Nena, solamente para recordar, porque no se le ha dado suficiente publicidad al hecho de que una de las medidas para evitar la propagación del coronavirus, que parece que es tan efectiva como la distancia social o el uso de tapabocas o incluso más, y sobre la cual no se ha hablado mucho, es la ventilación. Donde usted esté, abra todas las ventanas, evite la recirculación del virus. Parece que eso en algunos estudios ha dado mejores resultados incluso que el uso de mascarillas aisladamente. Por supuesto, todo hay que hacerlo junto, hay que hacerlo aditivo, pero hay que también tratar de hacer propaganda de todas las medidas que pueden disminuir la transmisión. Y con respecto a la variante, con lo que decía Carlos, nada más quería apuntar que la variante surafricana y la variante de Manaus, que es la P1, comparten un segmento que es el que ha dado la mutación, que se llama E484K. Eso es muy importante hacerle seguimiento, porque esta es la única variante que ha demostrado escapar a los anticuerpos neutralizantes. Así que a estas variantes se le van a hacer mucho seguimiento, porque estas son las que pudieran hacerse resistentes a las vacunas. Pero de nuevo, como decía Alfonso y como decía Antonio, la clave para que estas variantes no se popularicen es tratar de estabilizar el resto del virus, es decir, vacunación a todo el mundo y mantenimiento de las medidas. Un comentario filosófico un poquito. ¿Por qué mutan los virus y por qué mutan las bacterias? Porque necesitan subsistir. Y como ellos lo que buscan es su persistencia en el tiempo, si ellos eliminan a todos su mecanismo de reproducción, es decir, a todos los huéspedes, desaparece también el virus. Entonces, al final, en el largo plazo, las mutaciones van haciendo que los virus se vuelvan menos agresivos y las enfermedades sean más leves. Eso pasa con las bacterias. Las bacterias resistentes son menos agresivas que las bacterias sensibles. Y con los virus va pasando exactamente lo mismo. Eso va a tomar tiempo, pero tengan certeza que los virus de coronavirus del SARS-CoV-2 que vayan apareciendo a lo largo del tiempo van a ser virus que van a dar la enfermedad menos severa, porque al final lo que el virus busca cuando muta es lograr subsistir. 2 cositas más. Y las pandemias en la medida... Ay, perdón, Antonio, dale. No, tranquilo, dale tú. Que en la medida, o sea, él muta en la medida que haya un huésped en donde muta. En la medida que nosotros tengamos mayor número de gente vacunadas, menor posibilidad tiene de mutar porque no hay huésped eficiente, estamos protegidos. Entonces la vacunación sigue siendo una excelente estrategia para evitar un poquito la oportunidad de mutar de manera evasiva, porque habrá menos gente en la medida que vacunemos susceptible a la infección. Y el segundo concepto con la variante, el sistema inmunológico de nosotros es poderoso y tiene mecanismos de memoria. Si uno supone que si yo me vacuné o si sufrí COVID y voy a tener ahora la variante, a lo mejor hago una reinfección, pero ahí tiene usted, mire, células de memoria B, células de memoria T, tiene anticuerpos con capacidad, que bajaron su nivel a lo mejor, pero tiene una capacidad de producir una respuesta inmune frente al nuevo complejo de virus que lo está infectando, frente a esta variante,
usted va a responder con las herramientas que tiene su sistema inmunológico, porque no es que todo el virus cambió, cambia alguna porción del virus y hay algo que el sistema inmunológico recuerda. Entonces lo que uno supone es que aun cuando nos reinfectemos no debe ser tan severo y tan serio como podría ser la primera infección del virus original. Antonio. Y que no todas las pandemias duran toda la vida. Todas las pandemias tienen un tiempo finito. La hemos vivido desde la historia. La gripe española duró 2 años, la fiebre tifoidea, en fin, toda una cantidad de cosas que uno ve. En este caso, lo que pasa es que la pandemia, además, está en este momento histórico con la capacidad de tener toda la tecnología a la mano y poder impactar con las vacunas. Porque además, el hecho de que sea finito no predice cuánto tiempo va a durar. Es probable que con todos estos cambios, con estas mutaciones, pierde patogenicidad a la larga del virus y pierda posibilidad. Pero en este momento se está muriendo gente, en este momento se está hospitalizando gente, en este momento se trastocó toda la medicina a nivel mundial. ¿Y cómo podemos hacer que esos números disminuyan? Manteniendo siempre lo que hemos dicho desde un principio, todas las partes de manejo de lavado de las manos, la mascarilla de distancia social, como dice Manuel, espacios abiertos y vacunarse en forma masiva, no importa dónde estés, porque esa es la única forma en este momento de pandemia de hacer que los números bajen y que podamos recuperar nuestra normalidad lo antes posible. Yo quisiera agregar una anotación más. Esta mañana, en noticias de prensa, sin confirmar estadísticas precisas, Pfizer sacó un comunicado que la vacuna, sin ningún cambio, sin ninguna alteración, tenía la misma efectividad en las mutaciones virales. Eso nos hace pensar... Aló, no lo corté. No se oye, aló, no lo corté. Aló. Se le apagó el micrófono, Laureano. Vuélvalo a prender y repita, porque se le apagó el micrófono, perdón. Gracias. Sí, qué pena. Que Pfizer sacó una noticia de que la vacuna que está en este momento en curso sirve contra las variedades y las mutaciones de virus que en este momento se están produciendo. Son cifras pequeñas, no son cifras grandes, obvio, porque además que está haciendo la experiencia. Que esa vacunación entonces nos hace pensar que las otras vacunas también van a ser efectivas contra las mutaciones. Y esa es una buena noticia porque entonces estamos más confiados y más tranquilos con la vacunación a pesar de las múltiples mutaciones. Esa era una noticia, no tengo estadísticas médicas y no tengo datos precisos, pero eso fue esta mañana en un comunicado de prensa de Pfizer. Ok, muchísimas gracias. Bueno, tengo 2 preguntas más y estamos terminando aquí. La primera pregunta dice, ¿qué pasa si yo me pongo una vacuna de Pfizer, no llega la segunda y vuelo y me voy a poner una segunda vacuna en otro sitio donde la que hay es otra vacuna, la de Moderna o la rusa o la que sea? No inventen, o sea, lo importante es no inventar. Los diseños clínicos, los ensayos se han hecho con una determinada vacuna y por un tiempo la repetición de la dosis cuando son de 2 dosis. Si empezamos a hacer tergiversaciones, si empezamos a cambiar los tiempos, si empezamos a poner una vacuna de una y una vacuna de otra, probablemente a lo mejor los resultados no van a ser los mismos y la consecuencia va a ser que a lo mejor no estás protegido. Entonces, no inventen. La verdad es que estamos en un momento en que vamos a hacer las cosas bien, vamos a atenernos a lo que ha sido la prueba científica de cuál es la calidad, cuál es la bondad de las vacunas y cómo utilizarlas. Y no ir por caminos verdes, me pongo una hoy y después me pongo otra, o voy a pagar un avión para irme a los Emiratos Árabes y ponerme una vacuna y después me pongo la otra que ya acaba de salir. Es una locura, eso no es. Uno tiene que ser coherente y consciente con lo que hace. Y si la coherencia es que tienes que utilizar una vacuna con 2 dosis, ponte la vacuna con 2 dosis al intervalo en que esté escrito. Ya veremos si después eso de intercambiabilidad puede ser eficaz o no, pero no vas a empezar contigo a hacer eso. Deja que sean los ensayos clínicos que demuestren si eso puede ser viable o no. Hasta que eso no lo demuestren, no inventen. Hagan las cosas como hay que mandarlas a hacer. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, aquí tengo la otra pregunta. Dice,
¿Cuál debería ser el orden de prioridad de las vacunas? Hay países que inician en ancianos y población de riesgo, y hay otros países que iniciaron en jóvenes y personal de salud. Difícil pregunta, difícil respuesta, porque los países han dado su argumentación, los que empezaron vacunando a la población joven. Ahora, claro, si a mí me preguntan, definitivamente el personal de salud era prioritario vacunarlo en primer lugar. Claro. Eso no hay ninguna duda, porque el personal de salud tuvo una incidencia mucho más alta de enfermedad y tuvo una incidencia de enfermedad severa más alta que la población general cuando se comparaba con grupo etario. Y eso tal vez, porque el inóculo viral del personal de salud era mucho mayor. Alfonso, estás en mute. Perdón, ya vi que se apagó. Bueno, entonces les decía, el personal de salud tuvo mayor incidencia de enfermedad que la población general, tanto como hasta 20 veces más, y una mortalidad mucho mayor que la población general cuando se compara con grupos etarios similares. Entonces, personal de salud era básico, porque además es básico para la atención de los que se van enfermando. Solo para que tengan una idea de lo grave que es esto. Cuando hay alguien del personal de salud que se enferma, usualmente el personal de salud sale el que está enfermo, pero esa misma persona suele tener 4 o 5 contactos cercanos en el mismo área de trabajo. Y llegó un momento que la operatividad de los hospitales en los momentos críticos de la pandemia era casi imposible, porque o el personal estaba enfermo o el personal estaba en cuarentena. Entonces, allí no hay ninguna duda. Luego, hay algunos que argumentaron que como la población joven era la que más tenía circulación viral, porque son los que salen y son los que menos se cuidan, iniciar vacunándolos a ellos. Pero a la vez, como la vacuna, y esto ya sí es mi opinión particular, no demuestra o no ha demostrado que disminuye la circulación viral, sino la enfermedad severa, lo lógico es vacunar primero a quienes les da enfermedad más severa, y esa es la población mayor. Por lo tanto, mi estrategia, lógicamente, sería vacunar primero a la enfermedad, a los que tienen más riesgo de enfermedad severa, que es la población mayor de 65 años. Bueno, yo creo que hemos cubierto casi todo, aunque aquí hay una pregunta que quizás la podemos dar como una forma de conclusión, porque hay alguien que preguntó, ¿qué le digo a los que no se quieren vacunar? Pero bueno, como estamos así como en el ciclo de cierre de esto, de repente conclusiones finales, y le respondemos a esta persona esta pregunta de cada uno de ustedes. Yo me atrevería, perdón que me meta, María Alejandra, yo soy neurocirujano y en el último año no hice cirugía sino telemedicina y no he hecho ni estudiar de COVID. Entonces quiero presentar este artículo de, no sé si se ve bien, de Neurology Today, en finales de enero, donde revisan la vacunación y la enfermedad neurológica con las vacunas. Alguien preguntó de cardiología, el otro de cáncer, pero yo quiero hacer información aquí que no hay entidad neurológica que amerite no vacunarse, especialmente aquellos pacientes que tienen problemas de enfermedades autoinmunes tipo musculares, o personas que han tenido un Guillain-Barré o cosas de ese estilo. No tienen contraindicación en este momento por las pocas cifras y las estadísticas actuales que no se vacunen. La recomendación es que epilépticos, Parkinson, Alzheimer o enfermedades degenerativas neurológicas no tienen ningún inconveniente para vacunarse. Quería hacer esa anotación porque también se nos presentan esas dudas. Gracias y perdone que me meta. Muchísimas gracias. Bueno, entonces estamos cerrando. A ver, ¿qué nos dicen de cierre? Vamos a dar un mensaje final de cada uno de ustedes. Creo que por lo menos el mensaje que yo daría es que estamos en un momento histórico de la humanidad. Es la primera vez que tenemos una pandemia de esta significación y con una herramienta a la mano que nos puede ayudar a mejorar el horizonte. Tú tienes que decidir qué quieres hacer. Si quieres hacerle caso a los grupos amarillistas donde no tienen ningún fundamento con lo que dicen y se ha rebatido hasta el cansancio y seguiremos rebatiendo
todas las cosas que dicen en contra de las vacunas y te quedas como un mirón de palo y no te vacunas, o tomas una parte activa en tú ser parte de la solución. Y la solución parte porque las vacunas van a contribuir a disminuir la circulación del virus y van a disminuir la capacidad de infectar a más personas. Si tú no estás totalmente claro porque eres joven o te sientes que eres invencible, entonces piensa en alrededor de ti, tu familia. Probablemente tú tengas un padre o una madre o un hermano o alguien que tenga inmunosupresión o que esté con un estado de defensa más bajo. El tú no vacunarte los estás exponiendo a ellos también. Entonces es una cuestión de tuya como decisión y de responsabilidad social. El entender que en esta pandemia, con todo lo que se ha hecho hasta ahora, lo que de ti depende es que tomes una conducta más responsable cuando usas el tapaboca, cuando evitas las reuniones, cuando no te vas de fiesta, porque sabes que no sabes qué vas a conseguir allí, y que además de eso tengas la capacidad de discernir que lo que te han dicho los científicos es que las vacunas son una opción muy buena para tratar de controlar el avance de esta infección. Entonces decide qué quieres tú. O eres un mirón de palo, como decimos en Venezuela, o tomas parte activa siendo parte de la solución y no del problema. ¿Alguien más? Yo voy a cerrar, creo que he hablado más de la cuenta. Hemos estado aquí, la gente, si a pesar de todos los argumentos que se han dado aquí, la gente decide voluntariamente no vacunarse, es una decisión que la gente tiene derecho a tomarla y hay que respetarla, pero yo pienso que si usted no está convencido de que debe vacunarse por razones individuales, piense también que si usted se vacuna está produciendo un bien colectivo, no solamente individual. Así que si no está convencido del bien individual, por lo menos convénzase de que vacunarse va a proteger a mucha gente. Y si usted no es egoísta, usted es capaz de vacunarse no porque crea que va a tener un beneficio individual, sino por un beneficio colectivo. Yo solo añadiría que si usted tiene alguna duda, busque ayuda profesional, busque apoyo en una persona que le pueda aclarar sus dudas y no se deje llevar solo por el miedo. Busque información veraz, busca ayuda, consulta con alguien que te pueda dar un marco de confianza. Yo ya tengo las 2 dosis de Pfizer. Yo me vacuné. Estamos cerrando, por favor, doctor, disculpe. Alfonso, queremos más tiempo. Dar el modelo que ya me vacuné 2 veces. Y qué bien, qué bien. Y toda mi familia también. Qué bueno. A ver, Alfonso. Si alguien me dice a mí personalmente que no se quiere vacunar, yo muy cordialmente lo invito a que me acompañe un día al hospital y vea lo que esto significa. Lo que significa para otras personas y lo que eventualmente, como decía Manuel, significa desde el punto de vista de responsabilidad social. Yo no salgo a conducir ebrio, no solamente porque yo no me quiero hacer daño, sino porque yo no le quiero hacer daño a los demás. Y con la vacuna pasa exactamente lo mismo. Usted es responsable de hacer que el virus circule, y cuando usted es responsable de que el virus circule, usted es probablemente responsable de que alguien termine muriendo, sea o no de su familia. Entonces, señores, la responsabilidad con los demás es fundamental. Si en el siglo XX hubiesen existido las redes sociales y todas estas teorías conspirativas hubieran circulado de la forma como lo hacen ahora, señores, hoy en día tendríamos viruela, hoy en día poliomielitis seguiría siendo un gran problema, la gente seguiría muriendo de difteria y de sarampión. Así que, por favor, vean lo que pasó en Venezuela. La mayor parte de los que están oyendo esto son venezolanos. ¿Cuánta gente murió de difteria en los últimos años? Simple y llanamente porque no hubo posibilidad de vacunarse. Bueno, a lo mismo estamos exponiendo a la gente si nosotros voluntariamente nos negamos a vacunar. Gracias por la invitación, nena, y bueno, los dejo hasta la próxima. Carles. Mira, no, básicamente de acuerdo con lo que han planteado, yo diría a la gente vacunarse. Yo creo que hay suficientes sitios a los que la gente puede acudir para información, para obtener información valedera y no simplemente cualquier mensaje que les llegue por WhatsApp o cualquier cuestión por internet. Como dijeron anteriormente, creo que si usted tiene una duda razonable por algún problema médico que usted sufre, si está indicado o no, lo puede discutir con su médico. Yo creo que las vacunas, desafortunadamente, en general, el éxito de las vacunas ha trabajado en contra de las vacunas porque la gente no se acuerda, justamente lo que decía ahorita Alfonso, la gente no recuerda
lo que sufría cuando estas enfermedades que han sido controladas con vacunas no existían. La gente no recuerda los pulmones de hierro para los niños con poliomielitis, porque ya nadie prácticamente ve poliomielitis en nuestros países, etcétera, etcétera. Entonces, las vacunas son efectivas, las vacunas son seguras, y cualquier desinformación, lo mejor es buscarlo con su médico, la información exacta, o con centros de reconocida trayectoria, y no con cualquiera que escriba, político o científico o médico que escriba por internet cualquier locura que se le ocurra. Bueno, fíjense, yo los invito a los que están de asistente a que escriban a través del chat, lo vamos a dejar un ratico más, cuál es su principal aprendizaje de este proceso, y los invito también a votar en este momento, después de habernos escuchado, luego de esta discusión, en este momento, si los invitamos a vacunarse, ¿usted se vacunaría? Sí, no, no estoy segura, vamos a volver a votar. La otra cosa, déjenos sus mensajes en el chat ha estado muy rico en preguntas, muchísimas gracias por este feedback. Y bueno, a mí me queda más que agradecerle poderosamente a este grupo de maravillosos chicuelos. Déjenme decirle el éxito. Fíjense, tenemos 94% de sí me vacunaría después de este evento, así que bueno, nos encanta este resultado de alguna manera, porque nos ilustra que tenemos unos ciudadanos aquí sentados muy responsables consigo mismo y con el colectivo. Quiero darles las gracias, bueno, enormes a todos ustedes por la participación, por el tiempo, por la calidad de la respuesta, porque tuvieron la paciencia de esperar más de una hora para que pudiéramos completar todas las respuestas. Mil gracias. Quiero además invitarlos y comprometerlos a otro tipo de actividades de este tipo, en la medida que vayan surgiendo algunas dudas sobre esta enfermedad o algunas cosas nuevas. Y bueno, darles las gracias de manera individual al panel, pero también al doctor Laureano, que participó activamente con nosotros aquí. Muchísimas gracias, doctor. Se trata un poco de enseñar a la gente y convencernos de que la mejor opción que tenemos, y que el mundo ha trabajado y la ciencia ha trabajado de una manera maravillosa y única para que nosotros tuviéramos en menos de un año una solución al alcance de muchos. Habrá otros que iremos más tarde en la cola, pero vamos. Incluso hay organizaciones que están destinadas a ayudar a los países de menos recursos para que obtengan las vacunas. O sea, hay mucho que celebrar de todas maneras dentro de este año último COVID, que ha sido un poquito antipático. Así que muchísimas gracias. A nombre de la plataforma de telemedicina Contoc, que es la plataforma que nos mantiene un poquito en comunicación, al menos algunos de nosotros, con nuestros pacientes. Gracias por prestarnos este espacio. Y yo voy a dejar puesto acá donde podemos conseguir a cada una de estas maravillas para contactos en caso de que tuviéramos alguna circunstancia que así lo requiera. Muchísimas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes. Feliz noche. Chau. Bye. Chao, gracias. Bye. Vamos a dejar aquí abierto un poquito a ver si la gente, pero nosotros nos vamos, pero yo voy a dejar un poquito abierto aquí para que la gente escriba sus comentarios si tienen algunos, y después se los hago llegar. Vale. Chao, chicuelos, gracias. Chao, chao.